Good afternoon, everyone. My name is Mario López. I am an English teacher from Coneda Costa. First of all, I'm going to give you some instructions. Voy a darles algunas instrucciones, más que todo para los que están en Zoom, de mantener el micrófono y las cámaras apagadas para porque podemos crear interferencia, ¿verdad? Con lo que es el canal de YouTube. Entonces, por favor, mantener las cámaras y los micrófonos apagados. Al final de la clase vamos a tener una ronda de preguntas, un espacio para preguntas y ahí pueden participar. También si me pueden indicar si me escuchan bien, con puede ser con un dedito arriba, como dicen. Eh, ok, perfecto. Entonces, let's start. The topic for today is for 7th week of 8th grade, the simple past tense. Es un tema de la semana 7 de octavo del pasado simple. Okay. The content of the presentation is the simple past plus verb to be, simple past plus other verbs, and regular and irregular verbs in some time expressions that we can use in past. Vamos a ver el presente simple con el verbo to be, perdón, el pasado simple con el verbo to be, el pasado simple con otros verbos, cuáles son los verbos regulares y cuáles son los verbos irregulares, y algunas expresiones de tiempo que podemos utilizar con el pasado. The first part is simple past plus verb to be. First of all, it's important to know the personal pronouns. Los pronombres personales, es importante saberlos. We have the singular personal pronoun, he, she, it, and I. And we have the plural personal pronouns, you, we, and they. Tenemos los pronombres personales en singular, que son he, she, it, y tenemos el yo, I, y tenemos you, we, and they, que son los pronombres personales plurales. The verb be is divided in two, was and were. So he, she, it, and I are going to use was, and you, we, they are going to use were. O sea, el he, el she, el it y el I van a usar was, you, we, they van a usar were. Entonces, el was y el were son las formas en que se divide el verbo to be, que que ya todos conocemos, ¿verdad? Que es el verbo en español, el verbo ser o estar. Entonces es importante saber esto, tanto los pronombres como las formas del verbo be, para poder utilizarlo en pasado, in past. Okay, let's start with the affirmative sentences with simple past plus verb be or verb to be. The sentence structure is the subject, the verb be in past, and the complement. La estructura de la oración para las oraciones afirmativas es sujeto, subject, verb be in past, que ya vimos que es was or were, and a complement. We have some examples of affirmative sentences. He was a very intelligent student. He is the subject, was the verb in past,
and a very intelligent student is the complement. He was a very intelligent student. Él era un estudiante muy inteligente. Then we have Pedro and Juan were good friends. Pedro y Juan eran buenos amigos. As we had in the previous slide, we can see that in those examples, he used was, and they, Pedro and Juan, they used were. The next example is, we were at the school yesterday at 9 p.m. Nosotros estuvimos en la escuela ayer a las 9 p.m. We use were. Entonces el we usa were, and at the school yesterday at 9 p.m. es el complemento de la oración. Ven que todos siguen la misma estructura. The structure can change. La estructura puede cambiar. But this is the basic structure of the sentence. Esta es la estructura básica de la oración afirmativa. And the last example is, she was in her room last night. Ella estaba en su cuarto la noche anterior. She, a singular pronoun, use was. Okay, then we have the negative sentences. The sentence structure is similar to the affirmative sentences, but we have to add not after the verb. Tenemos que agregar not después del verbo, as we can see in the examples. He was not a very intelligent student. You can notice that is the same example, but in negative. Tenemos el mismo ejemplo, pero en negativo. He was not a very intelligent student. Él no era un estudiante muy inteligente. Pedro and Juan were not good friends. Pedro y Juan were not, no eran buenos amigos. We just add not after the verb and we have the negative sentence. Nada más agregamos el not después del verbo y tenemos la oración negativa. It's important to mention that we have the contraction of the was not and were not that we can use also to say negative sentences. We can say wasn't instead of was not, and we can say weren't instead of were not, as in the following examples. We weren't at the school yesterday at 9 p.m. Nosotros no estuvimos en la escuela ayer a las 9 p.m. Or, she wasn't in her room last night. Ella no estaba en su cuarto la noche anterior. We can use was not or wasn't, were not or weren't in negative sentences in past tense, but the was not and were not are more polite than wasn't and weren't. So depends of the situation. We can use was not, or we can use wasn't, or we can use were not or weren't. O sea, depende de la situación porque es más formal usar el was not y el were not que wasn't y weren't. Give me a moment, please. I am having
some issues with the presentation. Regálame un momento. Y ahora sí. Está teniendo algunos problemitas con la presentación. Okay. Yes, no questions in simple past with verb be or verb to be. In this case, the verb to be switch to the beginning of the sentence. Cambia al inicio de la oración. So we have the verb in past at the beginning, then the subject, and then the complement. For example, was she at the park last Sunday? ¿Estaba ella en el parque el domingo pasado? If the answer is positive, we answer, yes, she was. If the answer is negative, we answer, no, she was not. Entonces, si la respuesta es afirmativa, nosotros usamos, yes, she was. Y si la respuesta es negativa, usamos, no, he was not. In this case, those questions are short answers. If we want to use long answers, si queremos usar respuestas largas, we add the complement. Agregamos el complemento a la respuesta. For example, yes, she was at the park last Sunday. Y así ya tenemos una respuesta larga. No, he was not at the park last Sunday. Y ahí ya tenemos respuesta larga. Nada más, a los que están en Zoom, por favor, cerrar el microfonito para que no haya interferencia. Okay, seguimos with the second example. Were they ready? Yes, they were. No, they were not. Positive answer, yes, they were. Negative answer, no, they were not. And the last one, were you tired this morning? ¿Estabas cansado esta mañana? Here is important to notice that the answer changed. Es importante notar que la respuesta cambia. When the question is with you, the answer is with I. Cuando la pregunta es con you, la respuesta es con I. So, were you tired this morning? Yes, I was. No, I was not. Positive answer, yes, I was. Negative answer, no, I was not. I repeat, the answer changed. You change, and the word change too. O sea, cambia el you y cambia el where by I and was. El you y el where cambian por I, yo y was. Importante tener eso presente, ¿verdad? Preguntas con you, cambian la respuesta. Las demás continúan igual. Si se pregunta con she, se responde con she. Si se responde con they, si se pregunta con they, se responde con they. Solamente las preguntas con you cambian. Okay, continue. Okay. WH questions
in past with verb be. Here we're going to use the WH word or WH words. What are the WH words? They are words that we use to make questions. For example, what, where, when, why. Son palabritas que nosotros usamos para hacer preguntas, como el what, como el where, bueno, en el caso del ejemplo, como el who. So the sentence structure is WH word, verb be in past, and a complement. Entonces, la estructura de la oración es esa palabrita, esa WH, el verbo to be en pasado y el complemento. For example, what was in the box? ¿Qué había en la caja? It was an apple. The answer is a sentence in past with verb be. La oración es la respuesta es una oración en pasado con el verb be. It was an apple. Era una manzana. Where were they? ¿Dónde estaban ellos? They were at the concert. Ellos estaban en el concierto. Who was at the door? ¿Quién estaba en la puerta? Marcos was at the door. Marcos estaba en la puerta. ¿Ves? La respuesta es una oración. En este caso, las respuestas son afirmativas, pero pueden ser negativas también, dependiendo de la pregunta. Pero son oraciones en pasado simple con el verbo to be. La respuesta de la WH question. So, here we finish the first part of the presentation. That is simple past with verb to be. Aquí terminamos la primera parte de la presentación, que es el pasado simple con el verbo to be. Now we are going to start the second part. Vamos a empezar la segunda parte. Simple past plus other verbs. With other verbs, I refer to verbs that are not the verb to be. Me refiero a verbos que no son el verbo to be, con other verbs, otros verbos. And first of all, we have to know that the verbs are divided into two: regular verbs and irregular verbs. Los verbos están divididos en dos: verbos regulares, regular verbs, y verbos irregulares, irregular verbs. And we have some rules that we have to follow to transform the verbs into past. Tenemos unas reglitas para cuando tenemos que transformar los verbos o cambiar los verbos a pasado. First of all, primero que todo, the regular verbs. To transform or to pass the verb into past, we have to add ed to the base form of the verb. Tenemos que agregar ed al verbo base o al verbo en infinitivo. For example, we have play in infinitive, in past is played. The second rule, if the verb ends in e, we just add the d. Si el verbo termina en e, solamente agregamos la d. For example, in love, love, in past is loved. We just add the d. Solo agregamos la d. The third rule,
is the following. If the verb ends in consonant plus y, we eliminate the y and add yet. For example, study. We change the y, we eliminate the y and add yet. Study, studied. This rule is just when the verb ends in consonant plus y. Esta regla es solo cuando el verbo termina en consonante y. For example, in the first example, en el primer ejemplo que tenemos, que es el de play, the verb ends in vowel and y. En ese ejemplo de play, el verbo termina en vocal y. En ese caso, no se elimina la i porque no cumple la regla. La regla es solo si termina en consonante y como en el caso de study. In play, we add ed. It follows the first rule. El play sigue la primera regla. And the last rule, if a verb of a single syllable ends in a vowel and a consonant, then the consonant is doubled. Si el verbo termina en vocal y consonante, verbos de una sílaba que terminan en vocal y consonante, we duplicamos la consonante. As is in the case of stop, como en el caso de stop, we double the P and add ed. En el caso de stop, duplicamos la P y agregamos ed. Stopped. Stop, stopped. And with irregular verbs, it is totally different to regular verbs. Irregular verbs, at the time we change it into past, the verb change totally their structure. O sea, a la hora de cambiar el verbo irregular a pasado, este cambia su estructura completamente. For example, buy. The past form is both. Go, the past form is went. Sleep, the past form is slept. And have changed into had. El verbo cambia completamente. It is important to mention that you have in the anthology, you can check it in the platform. At the end of the anthology, you have a list of verbs. Al final de la antología, que ustedes pueden chequear en la plataforma, cuando ustedes entran a la plataforma, in the section of resources, there you have the anthology. In the anthology, you have a list of verbs. O sea, ustedes entran a la plataforma y en el área de recursos, ahí está la antología. Al final de la antología tienen una lista de verbos. Ahí los pueden chequear y los pueden estudiar. Okay. Now we have the affirmative sentences in past with other verbs. The structure is the same. Just change the verb. La estructura es la misma, solo cambia el verbo. We have subject, verb in past, and complement. For example,
We went to Spain for our holidays. Nosotros fuimos a España en nuestras vacaciones o en nuestros días libres. They enjoyed visiting their friends. Ellos disfrutaban visitar a sus amigos. I lived abroad for 10 years. Yo viví en el extranjero por 10 años. And she got home very late last night. Ella llegó a la casa muy tarde la noche anterior. As they say, we have we as a subject, went, verb, and to Spain for our holidays, the complement. They, subject, enjoyed, verb in past, visiting their friends, complement. I, subject, lived, verb, abroad for 10 years, complement, and she, subject, got, verb, and home very late last night, the complement. Then we have the negative sentences. In the case of negative sentences, we have to add to the sentence did not after the subject before the verb. But it is very important to notice that the verb is in infinitive form, in the base form of the verb. Para las oraciones negativas, agregamos did not después del sujeto, antes del verbo, pero es importante que el verbo se coloca en infinitivo o en su forma base, no en pasado. Oraciones negativas no usamos verbo en pasado, usamos verbo en infinitivo. Why? Because the did not is telling me that the sentence is in past. El did not me está diciendo que la oración está en pasado. Entonces ya el verbo no ocupa cumplir esa función, porque la está cumpliendo el did not. And what does it mean did not? ¿Qué significa did not? It doesn't have a meaning in negative sentence. No tiene significado, solo cumple con la función de indicarme que la oración está en negativo. So, we're going to study the examples. They did not go to Spain this year. Él no fue a España este año. Did not and go in infinitive form, el verbo en infinitivo. We did not get home until very late last night. Nosotros no llegamos a casa hasta muy tarde la noche anterior. If you can notice, I am using the same verbs that in the affirmative sentences. Estoy usando los mismos verbos que en las oraciones afirmativas, para que vean cómo cambia ya aquí en negativas. In the affirmative sentence, we use went and we use got, but in negative sentences, we use go and get. En las oraciones afirmativas usamos went y usamos got, que son las formas en pasado de estos verbos, pero en negativas usamos la forma infinitiva, que son go y get. Next example,
I didn't see you yesterday. No te vi ayer. In this case, we can use didn't instead of did not. Podemos usar didn't en lugar de did not. She didn't watch the movie last month. Ella no vio la película el mes anterior. So, summarizing, we add did not in negative sentences, but we use the verb in infinitive. O sea, en oraciones negativas usamos el did not y el verbo en infinitivo. Then we have the questions, yes, no questions. In the case of the yes, no questions, we start the sentence with did. Empezamos la oración con did. Then the subject, then the verb in infinitive too. And then the complement. O sea, en preguntas, iniciamos la oración con el did, luego el sujeto, luego el verbo otra vez en infinitivo. Not in past, no en pasado. En infinitive. And then the complement. For example, did you eat breakfast this morning? ¿Comiste o desayunaste esta mañana? If the answer is positive, we use yes, I did. Si la respuesta es afirmativa, usamos yes, I did. If the answer is negative, si la respuesta es negativa, we use no, I didn't, or no, I did not. Si la respuesta es negativa, usamos no, I didn't, o no, I did not. Did he go on a trip last weekend? ¿Estuvo él de viaje o fue de viaje la semana pasada? Yes, he did. No, he didn't. And the last example, did they attend university together? ¿Fueron ellos a la universidad juntos? Yes, they did. Affirmative. No, they didn't. Negative. Here is important to mention too, también es importante mencionar, that here we also change the you in the answers. También aquí, en este caso, en estas preguntas, al igual que en el verb to be, cambiamos el you por el I. El usted por el yo. And to finish, the last part of this topic is WH questions in simple past. Here, we are going to start the sentence also with a WH word. Vamos a empezar otra vez la oración con una WH word, con una palabra WH. Then we add the did. Después agregamos el did. Luego agregamos el subject, verb in infinitive, and the complement. Otra vez en estas preguntas usamos el verbo en infinitivo. Just in the affirmative sentences we use the verb in past. Solo en las oraciones afirmativas usamos el verbo en pasado. For example, how long did you study English? ¿Durante cuánto tiempo estudió usted inglés? I studied English for about 2 years. Yo estudié inglés alrededor de 2 años. In this case, in the case of this question, the answer is a sentence in past.
En este caso, la respuesta va a ser una oración en pasado. And in the answer, we use again the verb in past if the answer is positive. Si la respuesta es positiva, volvemos otra vez a usar verbos en pasado. As in this case, como en este caso, I studied English for about 2 years. Next example. Where did your mother live when she was a girl? ¿Dónde vivía tu mamá cuando era una niña? She lived in Argentina. Ella vivía en Argentina, verbo en pasado. And the last one, what did they move to Barcelona? Porque ellos se mudaron a Barcelona. Because they got a job in Barcelona Museum. Porque ellos obtuvieron un trabajo en el Museo de Barcelona. So, the questions use the verb in infinitive, but the answers use verbs in past. O sea, las preguntas se usa el verbo infinitivo y en las respuestas, al ser una oración, las usamos en pasado. Now, finish the presentation. Ahora para finalizar la presentación, here we have some words or phrases that we can use to make sentences in past. Algunas oraciones, palabras o expresiones que podemos usar para hacer oraciones en pasado. So we have yesterday, ayer, last week, la semana pasada, last month, el mes pasado, last year, el año pasado, a little while ago, hace un ratito, o hace un momentito, o hace poquito. An hour ago, hace una hora. This morning, esta mañana. In the past, en el pasado. A long time ago, hace mucho tiempo. Recently, recientemente. In 1994, en 1994. In this case, we can use with any year. Podemos usarlo con cualquier año. Excuse me, I have a mistake here. Give me a moment, please. Now, when I was born, cuando yo nací, and 1 week ago, hace una semana. These are the time expressions we can use in past. Expresiones de tiempo que podemos usar en pasado. So, with this part of the presentation, I finished. Now, we have a round of questions, un espacio para preguntas, para consultas. Entonces, en este caso, los que están en Zoom, ahora sí pueden encender el micrófono para hacer la pregunta. En orden, pueden levantar la manita. Creo que hay una opción para levantar la manita. Y si no, la pueden hacer por el chat y yo la leo por el chat. Y en YouTube, si tienen consultas, lo hacen por el chat. Y bueno, ya que las estoy leyendo y don Jorge me puede ayudar. Me puede ayudar con. Ok, ¿alguna consulta en el Zoom?
No, claro, ahí sí nada más. Ajá, sí. Este, bueno, entonces terminamos aquí. Si no tienen consultas, esto queda grabado en el canal de YouTube para, por si lo pueden, si lo quieren ir a ver de nuevo, este, pueden hacerlo. Eh, bueno, ahí disculpa si va muy rápido la primera vez, ¿verdad? Que estoy en vivo, entonces estaba un poquito nervioso, pero ahí cualquier duda o consulta también lo pueden hacer por los comentarios de YouTube y yo me voy a estar fijando a ver si hay alguna duda y la contesto ahí en YouTube. Entonces, si no hay consultas ni dudas, terminamos acá. Muchas gracias.